Madame de Staël escribió una vez: uno debe escoger en esta vida entre el aburrimiento y el sufrimiento. Bueno, yo sé que está muerta, pero si ella hubiera visto estas películas, seguramente se habría dado cuenta de que es posible elegir ambos. El 2024 llegó a su fin y no quiero desaprovechar una última oportunidad de darle el tiro de gracia a aquellas películas que me robaron 2 horas de mi vida. Antes de empezar, aclaro que esta no es una lista definitiva. Hay muchas malas películas que por fortuna no vi. Así que si tú me dices que Megamente 2 es una basura o que Borderlands es una burla de adaptación, te creo. No las vi, pero te creo. Con eso en mente, aquí te presento mi lista de las peores películas del 2024. Como dicen en internet, la caída de Matthew Vaughn debe ser estudiada. El director que alguna vez nos cautivó con películas como Kick-Ass o Kingsman ha tenido una racha de filmes mediocres que culminaron con Argylle, su peor película a la fecha. Aquí conocemos a Ellie, una autora de novelas de espionaje que de repente es perseguida por una organización malvada, ya que sus historias son misteriosamente similares a la vida real. En el proceso conocerá a un agente que la protegerá a toda costa. La premisa no está mal, y si bien algunas escenas de acción son divertidas y tanto Bryce Dallas Howard como Sam Rockwell interpretan a personajes carismáticos, el guión tiene tantos giros y clichés que parece querer romper un récord mundial. El problema es que no hay una construcción efectiva para que las revelaciones nos importen. Incluso la gran revelación final, donde descubrimos que Ellie es la verdadera agente Argylle, por cierto spoiler, termina sintiéndose irrelevante. Además, la dirección de Vaughn se ve afectada por el uso excesivo de referencias a clásicos del cine de espías, lo que termina haciéndote desear ver cualquiera de esas películas en lugar de Argylle. La cosa es tan mala que el horrible corte de pelo de Henry Cavill termina siendo lo más tolerable de la película. A Quentin Tarantino le gustó Joker 2, bien por él, pero a mí no. Aunque no lo creas, yo era de aquellos que pensaban que la elección de Todd Phillips de hacer un musical de la secuela de El Bromas sonaba como una idea interesante y arriesgada. Por eso, mi decepción fue tremenda al ver que, salvo por un par de canciones, Phillips parece no ser fan de los musicales, haciendo que la película se sienta aburrida. Muchos defensores de la película mencionan que se trata de una especie de manifiesto contra quienes enaltecieron al Joker como un héroe. Ok, eso queda claro, pero en lugar de explotar más a fondo al personaje de Arthur Fleck, Todd Phillips decide enfocarse en recontextualizar los eventos pasados, al punto de parecer avergonzarse del éxito de la primera película. Eso sí, Joaquin Phoenix sigue dando una interpretación fascinante, pero la película falla en la promesa de su título, ya que la Harley Quinn de Lady Gaga nunca tiene un momento para brillar, y su personaje, contrario a su voz, es monótono a más no poder. Joker 2 no dice nada interesante sobre la idolatría a figuras criminales, la fascinación del público por estos personajes, ni la salud mental. Aprecio las tomas de riesgos incluso cuando fallan, pero esta se siente como una troleada millonaria donde el único contento fue su director. Vengan esos tomatazos, no me importa. Deadpool y Wolverine es la película que felizmente puedo señalar como no solo la mejor representación de los problemas que Disney tiene actualmente, sino también de las franquicias en general. Una trama floja, fotografía desaturada, exceso de nostalgia y sin nada interesante que decir. No voy a pretender que soy un snob al ver una película de superhéroes, pero la manera en que Sean Levy, o mejor dicho, un comité de ejecutivos, cuenta esta historia con mínima destreza cinematográfica y raspándole al fondo del barril de la nostalgia al usar a personajes de películas que nadie con el mínimo sentido del gusto extrañaba, me hace pensar que nos vieron la cara a los fans al darnos lo mínimo. Esto porque los ejecutivos saben que la mayoría de los fans se conforman con cualquier cosa. Las escenas de acción carecen de alma y están dirigidas de la forma más aburrida posible. Incluso la mentada pelea entre los protagonistas y un ejército de Deadpools se siente como un plagio mal hecho de Oldboy, pero creado por inteligencia artificial. Es una película que no intenta conectar emocionalmente con el espectador más allá de decir, oye, ¿te acuerdas de esto? Órale, aplaude. Casi todos los elementos están forzados, ya sean los chistes que intentan ser modernos para caerle bien a la chaviza, la historia que trata de recrear el arco que vimos en la 1000 veces superior Logan, y ni hablar del final estilo Hallmark con un mensaje bonito metido con calzador. No te mentiré, cuando la vi por primera vez, claro que los cameos me sacaron una sonrisa, pero en un segundo visionado fue como volver a ver Spider-Man No Way Home. Son experiencias diseñadas para vivirse una sola vez en la sala de cine y para viralizarse en redes sociales. Nada más. Pero en el caso de esta película me di cuenta que los cameos son totalmente inútiles.
es simplemente un recordatorio más de que Disney compró Fox, y tristemente es la película que mató mi interés por el MCU. Tal y como lo dije en mi reseña en su momento, me sorprende que la franquicia de los cazafantasmas existe en primer lugar. Al igual que un chicle que después de masticar por mucho tiempo termina por perder su sabor, la nueva entrega de Los Cazafantasmas termina por perder su identidad de comedia con elementos sobrenaturales a convertirse en un blockbuster de fantasía como cualquiera del montón. Fuera del elenco clásico y McKenna Grace, no hay mucho que ver aquí. En particular debo decir que, híjole, pobre de Finn Wolfhard, es igual de útil que Slimer en la primera película. No hay arcos significativos para los personajes, una razón del por qué nos deben de importar, o mínimo del por qué deben de contar esta historia. De hecho, el guión tiene un exceso de personajes que no terminan de funcionar y una especie de énfasis en expander el lore, uno de los peores recursos del cine moderno, que termina por sentirse como una historia que se siente más parecido a algo que verías en el MCU. Si una película me hizo sentir como Mugatu en Zoolander después de cómo la recibió la crítica, es Emilia Pérez. He visto a algunos llamarla disruptiva, osada, original y que la actuación de Selena Gómez es una de las mejores del año. O sea, si vimos la misma película, todas mis cuentas están bloqueadas. Dejando de lado dos aspectos con los que la gente se está clavando mucho en redes sociales, como la pobre representación de México o la pésima pronunciación de Selena Gómez, se trata de una película con el mismo manejo dramático que verías en una novela de Telemundo. No voy a los extremos de decir que no tiene nada redimible. La fotografía, que en general usa una paleta de colores como al estilo de Uncut Gems, siento que estuvo adecuada, la actuación de Zoe Saldaña es buena, y algunas canciones y coreografías, por más cortas que sean, están bien ejecutadas y logran cumplir el propósito. De hecho, esto me hizo desear que el director Jacques Audiard hubiera jugado más con el género musical en vez de hacer uno como a medias, donde las canciones aparecen de la nada y las transiciones entre diálogo y canto no se sienten orgánicas para nada. Pero bueno, con todo eso, su principal fracaso recae en cómo maneja la redención de su protagonista Manitas, quien al ser un despiadado líder de un cártel, tiene un cambio de corazón digno de telenovela al convertirse mágicamente en un ser de luz después de una operación de cambio de sexo. No es una película artísticamente memorable en ningún sentido, pero ¿qué te digo? Está ondeando la bandera del tema social del momento, así que por supuesto que va a estar nominada a los Oscars. No es difícil hacer una película navideña, con tener un mensaje bonito sobre la familia, la fe y la unidad es suficiente para hacerme sentir bien durante la época. No soy muy exigente, pero a veces el género puede llegar a ser un poco repetitivo, por lo que aprecio con una película que quiere hacer algo diferente, pero Red One falla en todos los frentes. Si bien me gustó la manera en que expande la mitología navideña y su secuencia con Krampus, que cuenta con un excelente maquillaje y diseño de criaturas, me sorprende cómo una película navideña que intenta emular el sentimiento del universo Marvel se termine sintiendo como tan antidiversión. Todo está fotografiado de manera sombría, pero como de una manera muy fea. Si las imágenes no están subexpuestas, su corrección de color le quita toda vitalidad al diseño de producción. En particular me sacó mucho de onda la decisión de pintar la Villa de Santa de tal manera que se parece más como a Ciudad Gótica. También me extraña lo materialista que es al final, donde el clímax de la película está en Santa haciendo su chamba en lugar del mensaje emocional que quieren meter también con calzador. Aunque debo reconocer que el detallito de lo que ve Dwayne Johnson al final sí se me hizo tierno. Pero hablando de Dwayne Johnson, parece que él y Chris Evans están actuando en dos películas totalmente diferentes, como si Dwayne estuviera en un thriller de Paul Greengrass y nadie le avisó. Sobra decir que la química no está ahí. Al final es una película de $300 millones con ideas de 10 centavos. Cuando anunciaron que Zack Snyder haría su propia versión de una historia de Star Wars con su estilo visual único, me emocionó la idea. Después de todo siempre me he considerado admirador de su trabajo. Pero cuando salió la primera parte de Rebel Moon, me cayó como balde de agua fría por lo mala que era. Lo que nunca imaginé es que la segunda parte iba a ser mucho, mucho peor. Aunque finalmente incluye la gran batalla que nos prometieron en la primera entrega, Rebel Moon parte 2 dedica una innecesaria media hora a tomas a cámara lenta, como por ejemplo viendo a granjeros trabajar, lo que hace que la experiencia se sienta todavía más lenta. También los personajes que conocimos en la primera siguen siendo planos y sin desarrollo, por lo que cuando llegan las muertes de estos personajes y Zack Snyder nos dice que nos debe de importar, pues no sentimos nada. El proyecto, que parece una oportunidad para Snyder de brillar con control creativo total, termina siendo un desfile de ideas superficiales sin sustancia.
la épica de ciencia ficción prometida se convierte en un monumento al aburrimiento. Ya le he dedicado un par de videos a analizar a gran detalle los problemas de Rebel Moon, así que te invito a revisarlos si buscas un desglose más profundo. Y aunque aquí hablo específicamente de la segunda parte, en esta posición de la lista bien puedo meter ambos cortes del director que de alguna manera terminan siendo peores que los originales. El 2024 ha sido el peor año para el cine de superhéroes, al grado que podría incluir a Kraven o al Cuervo en esta posición sin problema. Pero al final del día, solo podía haber una película que podía ser coronada como la reina de los bodrios, Madame Web. Esta película se estrenó en febrero y en su momento predije que sería la peor del año. Quizás era un poco exagerado y anticipado de mi parte, pero no solo resultó ser correcto, sino que terminó siendo una de las peores películas de superhéroes en la historia. Madame Web es el ejemplo perfecto de los clichés que abundan en el cine de franquicias y que para acabar no intenta hacer nada nuevo con el género, haciendo que la película se sienta como un intento del estudio por conseguir dinero fácil. Aquí todo lo que podía salir mal, salió mal. Actuaciones pésimas, trama aburrida, montaje confuso, efectos visuales chafas, un final que promete una secuela pero no tiene nada de emoción, etc. Mientras más pronto pueda olvidar esta película y menos pueda seguir hablando de ella, mejor. Pero si eres de aquellos que no la vio y tienes un poco de curiosidad en ver por qué tanto alboroto, te recomiendo que no lo hagas. Si al menos fuera de esas películas que son tan malas que son buenas, te diría que adelante, pero no. Dejémoslo así. Si tienes ganas de perder el tiempo y ver pintura secarse ya no es una opción, checa Madame Web. No digas que no te lo advertí. Esa es mi lista con lo peor que yo vi en este año y ahora te invito a que compartas tu propia lista en los comentarios, o si no, de una vez dime cuál fue la peor película que viste y por qué.